Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y muy bienvenidos a un jueves más de Mujeres Exitosas aquí en Retos Femeninos TV. Y tengo el placer de darle, como cada semana, la bienvenida a mi querida Ale Marroquín. ¿Cómo estás? Muy bien, Silvia, muchas gracias. Muy contenta, como siempre, de estar aquí con otro programa más de Mujeres Exitosas y siempre pensando en un reto que podamos poner para que nuestra comunidad las retemos, para que se pongan las pilas. Y me parece que siempre se nos van a presentar obstáculos. Y pienso que si nos ponemos de reto, todos los obstáculos diarios, grandes, pequeños, que se nos presenten al frente, buscar cómo brincarlos, darles la vuelta, pero superarlos. ¿Qué opinas? Por supuesto, Ale. Yo creo que ahí entra el carácter, ahí entra la autoestima, ahí entra la pasión, las ganas de llegar a tu meta, que si no la tienes clara, pues seguramente vas a claudicar, que si no crees en ti, seguramente vas a tirar la toalla. Y yo creo que la vida es eso, son obstáculos que además de superarlos, es de donde aprendemos. ¿Qué tips podemos darles, mi Ale? Sí, Silvia, creo yo que tener súper claro que la voluntad que tengas y determinación de que lo que quieres conseguir se puede lograr. A lo mejor te vas a tardar, pero no bajar esa determinación y no quitarte de enfrente la claridad de lo que quieres alcanzar. Dos, creer en ti, lo que siempre decimos, que siempre creas en ti, porque una vez que confías en quien tú eres, en lo que tú puedes o eres capaz de hacer, muy probablemente esos obstáculos se pueden superar. Y un tercer tip sería ser flexible contigo misma. Es decir, que si a la primera no se puede, pues lo vuelvas a intentar, pero que no seas dura para decir no soy suficientemente buena, porque eso es lo que creo que hace que mucha gente deje de tratar de superar estos obstáculos. Claro, creer siempre en ti. Todas tenemos la posibilidad de llegar a donde nos lo propongamos, como es el caso de nuestra mujer exitosa de esta semana, es Inés Vargas Barrera, que les va a encantar. Ella estudió la carrera en el ITESUM, en el Tecnológico de Monterrey, la maestría en el IPADE, formación de consejeros en el EGADE y cursos de liderazgo en UCLA, LBS, INSEAD y HBC. Ella empezó su carrera de consultora en Booz Company y de ahí se pasó al medio financiero. 22 años en Citi y 3 años en un asset management startup y lleva 5 años en HCBC, donde es la primera directora a cargo de la banca corporativa en México. Vamos a escucharla, vamos a motivarnos, vamos a ver todos los obstáculos que ella ha librado después de un pequeño mensaje. Pues aquí estamos de regreso en este jueves de Mujeres Exitosas de Retos Femeninos TV, felices de tener el día de hoy una mujer exitosa más, mi querida Inés, que le va a dar la bienvenida a Ale Marroquín. Hola Inés, bienvenida a Mujeres Exitosas aquí en Retos Femeninos. Estamos muy emocionadas de tenerte. Bienvenida. Gracias, Ale, gracias Silvia por tenerme, un honor. Oye, y aquí la maravilla de la tecnología, ¿no? Ahora sí que nos podemos conectar donde esté cada una de nosotras y nos permite conocer estas historias que nos inspiran a todas las que seguimos a Retos Femeninos. Y fíjate que nos encanta en cada programa empezar por nuestras raíces. Sentimos que nuestra niñez es vital para lo que hoy somos. Así que platícanos en qué soñabas, quién te inspira, cómo eras, para entender si de alguna forma hay relación con lo que tú deseabas ser y lo que hoy eres. Mi papá era un intelectual dedicado toda la vida a servir a los demás. Mi mamá era
alma alegre, apasionada de la vida y también de la excelencia académica. Mi papá era muy culto, exigía que entendiéramos el mundo y era un apasionado de la historia e impulsor de la democracia. Mi mamá, por otro lado, era competitiva, luchadora, aventada y optimista. Yo, siendo la quinta hija, aprendiendo de todos en mi casa. Le tenía que hacer caso a todos, pero también podía pasar desapercibida a veces, haciéndome muy independiente desde muy chica. A mi familia le tocó vivir muchas crisis financieras y eso creo que formó un poco como fue nuestra familia, porque, digamos, lo que mi mamá valoraba como excelencia académica se trasladó a que nos dijera que si no conseguíamos buenas calificaciones, no íbamos a poder estudiar en el TEC, que fue donde mi papá se graduó, siendo de los primeros alumnos en esa universidad. Yo, por ejemplo, desde los 16 años, quise ayudar a la familia y me metí a trabajar en McDonald's, donde me pagaban el salario mínimo, pero pues desde entonces me encantó trabajar, sentirme productiva, valorada y que podía aportar, ¿no? Y bueno, para la carrera logré conseguir una beca 100% con ayuda de mi mamá y de su hermana. Y bueno, estudié contadora porque mi hermano mayor era mi Sanoc, digamos, y él había estudiado eso. Cuéntame un poco más de esto de lo que estudiaste, porque te veo en una situación en la que qué padre que hayas podido apoyar y buscar la posibilidad de, pues, de seguir estudiando, ¿no? Porque a veces hemos escuchado gente que si económicamente no se podía, pues entonces no estudiaron. Entonces, qué padre que tú vieras la forma y que pudieras apoyar a una familia de cinco. Yo también vengo de una familia de cinco y entonces me siento muy relacionada con lo que estás comentando. Y también norteña, así que yo de Torreón. Pero cuéntanos, Inés, ¿cómo dices por ahí que tu hermano... eh, ¿qué es lo que te inclina a estudiar lo que estudiaste? ¿Cómo escogiste la carrera? ¿O qué es lo que viste para que te ayudara a estudiar eso, para que luego te empezaras a formar profesionalmente? Por cierto, mi papá y todos mis hermanos eran laguneros y mi mamá de Monterrey. Y bueno, para mí decidir estudiar contadora fue muy simple. O sea, mi hermano había estudiado eso y él era bueno para todo. Sacó primer lugar de su generación, pero además cantaba, bailaba, era muy bueno socialmente, así como en los deportes era muy bueno. Entonces, pues yo quería ser como él y también saqué el primer lugar de mi generación. Era buena para los números y dije, pues me viene bien esta carrera y para que me vaya igual de bien que a mi hermano. Pero la verdad, al terminar la carrera, lo único que sabía era que no quería trabajar de contadora, pues no me gustaba para nada como profesión. En- Ahora recuerdo que cuando me gradué en diciembre del 90 había muy pocas opciones de trabajo. Solamente tuve tres alternativas, una en un museo, otra en un hospital, y eso que por contactos. Y la tercera de ellas, que era trabajar en una consultora global, me encantó. Se llamaba Booz Allen y Hamilton, después Booz and Company, y bueno, no sabía muy bien qué era, no sabía qué iba a hacer, pero me encantaba que era una empresa global donde pues trabajaba mucha gente muy inteligente. Había muchos ingenieros y querían un ingeniero, pero gracias a que preguntaron referencias en el TEC y a que mi director de carrera pues me recomendó como la mejor estudiante, pues fui a dar con esa oportunidad. Pero no era la primera opción de contratación, entonces pues habiendo yo decidido que ese era el trabajo que quería, pues me aboqué a conseguirlo. Me hice amiga de la gerenta, de la recepcionista, sabía exactamente cuándo viajaba, cuándo regresaba el director y entonces le llamaba en los momentos precisos, le mandaba correos en los momentos oportunos y bueno, creo que mi persistencia absoluta pues lo convenció de contratarme, ¿no? Porque yo creo que ha de haber dicho que tanto interés que yo demostraba, pues tenía que hacer un buen trabajo. Eh, entonces pues me contrató y la verdad es que fue la mejor formación profesional que podía haber tenido. Y creo que como un tip que les digo, el primer trabajo, pues descubrí que es muy relevante para formar todo el desarrollo de tu carrera.
Y bueno, algún dato o anécdota simpática es que, pues así como a mí mis papás no me dejaban llegar tarde a mi casa, creo que no podía llegar después de la medianoche ni en fiestas importantes, pues ahora tenían que aguantarse, ¿no? Con todo el shock de tener que dejarme llegar a las 2, 3, 4 de la mañana, porque pues era trabajo. Oye, nos queda clarísimo que utilizas el networking a grado supremo. Y aquí nos encanta decirle a las mujeres que siempre en cualquier lugar, si rompes tu timidez, si te atreves a hacer relaciones, a preguntar, pues yo creo que puedes tener opciones. Y fue exactamente lo que te pasó a ti. Y cuéntanos qué obstáculos te topaste, porque en ese mundo tan masculino que también viví yo y que también llegaba tarde y mis papás se infartaban, pero con esa pasión y esas ganas de crecer y de aprender, pues uno no para. Y siempre hay obstáculos. ¿Qué obstáculo fue como el más complicado en esta primera etapa tuya que pudiste vencer? Bueno, yo creo que fueron dos. Uno fue que por primera vez me sentí que no estaba al nivel de todos los consultores que trabajaban ahí. O sea, en el TEC o en mi primer trabajo que les conté, pues podía ser la más joven o la más nueva, porque sí era la más joven de mi generación, pero podías aprender rápido lo que tenía que hacer, aún en el trabajo, pues te aprendías lo que tenías que hacer en tu estación de trabajo y hacías las cosas también como cualquier compañero. Pero aquí, pues estás rodeado de una consultora global de gente súper preparada, con muchísimo conocimiento y con experiencia, donde pues tú necesariamente estabas pues en desventaja para aportar valor. Entonces fue muy difícil para mí ir viendo cómo encontrar mi voz en un medio tan competitivo y tan exigente y rodeada de gente tan diferente, ¿no? Había puros ingenieros brillantes a mi alrededor, y yo la única mujer y no ingeniera. Pero, pues sí, o sea, me sentí muy intimidada por lo duro que fue mi entrada al mundo profesional y ese fue mi primer obstáculo a vencer. El otro tema fue emocional y para eso mi pareja en ese entonces, mi novio de toda la vida, me ayudó muchísimo a ver las cosas muy objetivamente, a no meterle emociones, ni sentimientos, ni hacerte historias en tu mente. O sea, si el jefe llega con cara seria y no te saluda, pues no tienes por qué asumir que es algo contra ti. O sea, no tiene que ver contigo, simplemente puede estar enojado, puede estar preocupado o tener un mal día. Y, y entonces el que tú lo veas así te permite pues enfocarte en lo que tienes que enfocarte en tu trabajo. Y bueno, yo creo que fuera de eso, lo demás no lo consideraría como obstáculos. Sí, me tocaron muchas cosas difíciles como, pues bueno, manejar en carretera sola y no decir que no sabía, porque pues obviamente mi papá enseñaba a los hombres en mi familia y a mí, pues siendo la quinta y siendo mujer, pues no, nunca me tocó que me enseñara por más que pedía, pero bueno, pues si te piden ir a manejar de Monterrey a Saltillo para un proyecto, pues vas, o sea, y yo pues me practiqué con mi novio y lo que sea y pues me fui. O, por ejemplo, viajar sola a una ciudad a donde tenía que entrevistar a pura gente que ni le importaba quién era, ni tenía ningún incentivo para darte información, y mi trabajo era sacar la información e ir a descubrir dónde tenía que ir a preguntar. Entonces, pues bueno, ahí me tocó viajar con puro hombre, estar sola en ciudades, y además de manejar la relación con mis papás, pues fue también el reto de manejar la relación con mi pareja, ¿no? O sea, el que, pues bueno, tú tienes que trabajar y enfocarte en hacer lo que tienes que hacer profesionalmente, pero pues bueno, para él es aguantar que tienes que estar rodeada de puro hombre y estar ok con eso, ¿no? Cuando a ti no te toca así, cuando él trabaja. Entonces, pues ver cómo cuidas esa relación al tiempo que cuidas tu trabajo, pues tiene un reto importante. Entonces, pues yo diría que la gestión de la inteligencia emocional, pues sí es un tema importante y que, pues la verdad, eso fue el reto que diría yo, el obstáculo más nuevo para mí. Me llama mucho la atención este tema de los retos de la parte emocional, Inés, porque yo pienso que ya debería de haber una carrera obligada
para la gestión de la inteligencia emocional cuando estudiamos y sobre todo los que salimos del TEC, porque pues te echan a andar, ¿no? Te lanzan hacia afuera y te dicen, órale, a trabajar, ya estás preparada. Y la realidad es que dista mucho de esa preparación y que lo veas o lo hayas visto como un reto. Qué maravilla que te tocó una pareja en aquel entonces que te haya dicho lo que ahora, pues más años después, muchas veces les decimos a nuestros hijos o a la gente joven, porque no nos lo decían en aquella época, No. era más difícil. ¿Qué podrías, justo en ese aprendizaje y habiendo ya pasado por temas de enfrentarte con una comunidad de muchos hombres, de poder llevar este equilibrio con tu vida personal, cuáles serían 3 tips para ti que le darías a otras mujeres que nos están escuchando, que pongan atención, así como esto de las emociones, que les va a servir para que puedan destacar en su vida profesional? Para ti, ¿cuáles serían esos 3, Inés? Pues como punto uno, yo diría no tomarte nada personal. O sea, es trabajo y hay que ser muy profesionales siempre. Entonces tienes que forzarte a ser muy objetiva y ver las cosas como son. Y aun cuando haya problemas de personas, o sea, que involucren a personas, pues tú tratar de bajar los temas a hechos, ¿no? Ser muy factual para poder diagnosticar bien el problema y así resolver adecuadamente. Como punto dos o como tip número dos, diría que no te des tanta importancia a ti y le des más importancia a lo que estás aprendiendo y a lo que tienes que aportar en tu trabajo y jalarte mucho profesionalmente. Yo tuve la suerte de tener un mentor muy bueno en Booz Allen, que era el director de la oficina, Hernán Salinas Elosúa, con quien, por cierto, sigo en contacto hasta la fecha y lo considero mi mentor. Él era súper objetivo y me ayudaba a ver las cosas muy claras y además me inspiraba, ¿no? Verlo llegar a conclusiones estratégicas súper importantes en base a lo que yo le conseguía de información. Entonces, pues bueno, encantada de trabajar con él, pero al final del primer año, pues me tocó la retroalimentación y bueno, habiendo dicho que las cosas como son y él era muy objetivo, pues me dijo las 20 cosas que tenía que mejorar, ¿no? Y para mí, que acostumbrada a sacar puros dieces, pues que te digan que te falta tanto, pues ya me quería morir. Pero al mismo tiempo, pues entendí que yo tenía mucho que aportar y que él me quería ver ahí presente, aventándome a participar y a tener una voz. Entonces, yo creo que mi tercer tip es justo aventarte a tener voz. Por ejemplo, si estás en una junta, trata de hablar pronto para que te sientas más cómoda y sé parte pronto y aviéntate. Pues qué joya de mentor. La verdad, a mí también me tocó un mentor maravilloso, Carlos Aruesti, donde además me enseñó a pensar en una forma muy objetiva y muy concreta. Y yo creo que ahora a nosotras nos toca también, pues, observar las que vienen atrás y a lo mejor al lado para cortarles este camino y trabajar esta parte que es el aceptarte y el creer en ti. Mientras no creas en ti, pues tu peor enemigo vas a ser tú misma. Oye, y en el Claro, mundo financiero, pues también nada fácil. Aquí hemos tenido algunas amigas y la propia Ale que vienen de ahí y creo que ahora se está abriendo, pero era un mundo 100% de hombres. ¿Cómo te fue? ¿Qué obstáculos también te has topado en este mundo maravilloso de las finanzas? dentro de que soy la quinta hija, pues tuve tres hermanos y una hermana. Y en mi carrera los hombres pues han sido clave, ¿no? Porque son la mayoría en las posiciones altas. Tienes razón que en el mundo financiero y principalmente en la banca corporativa, casi todos, digamos, los que están en niveles altos son hombres. A mí, por ejemplo, me tocó ser la primera mujer que encabezaba la oficina de banca corporativa de un banco en Monterrey y ahora pues, me toca ser la primera mujer que encabeza la banca corporativa de un banco a nivel nacional. Eh, en mis 33 años de carrera, sin embargo, me tocaron tres jefas mujeres. Y en el último caso fue muy ilustrativo porque pude vivir lo que era ser parte del club de Toby, que en este caso era el club de Lulú, porque pues bueno,
la jefa mayor de la región de Latinoamérica de banca corporativa era mujer. Y, por ejemplo, aunque mi jefe le reportaba a ella, pues yo tenía más acceso personal a ella que él, porque compartíamos actividades informales de mujeres fuera de la oficina o aún en off-sites, ¿no? Pero nos quedábamos juntas en el mismo área de departamentos. Entonces, pues sí, de cierta forma se excluye a los hombres por forma natural, porque, pues bueno, te tocaba convivir con ella más. Y bueno, me permitió ver lo que era haber vivido toda mi carrera en el otro lado de la cancha, ¿no? Viendo que justo yo estaba fuera del club de Toby y entender que también pues era natural, si un hombre estaba a cargo, pues iba a tener su conexión más natural con los hombres, ¿no? Y aprender a lidiar con eso. Eh, Ahora, yo no sentí que estar con puros hombres en mi trabajo fuera un impedimento para mi desarrollo, sobre todo al principio de mi carrera, donde no ves tanto ni el glass ceiling ni el tope. Y además que tuve muchos jefes que eran muy abiertos, muy modernos y que apoyaron mi desarrollo temprano. Sin embargo, siendo realista, también pienso que si hubiera sido hombre, hubiera llegado más lejos y más rápido. Y otra cosa es que, pues siendo mujer, tienes que saberte manejar en un mundo de puros hombres donde tú eres la que piensa diferente, la que habla diferente, que a veces te sientes fuera del lugar o fuera de las conversaciones más masculinas, o que si estás con los clientes de parejas, pues tú tienes que saber lidiar tanto con tus clientes como sus esposas y tu centro de trabajo, etcétera. Yo lo que hacía era tratar de no darle mucha importancia a eso y más bien enfocarme en el aspecto profesional, pero pues la verdad es que en este mundo profesional rara vez le toca a un hombre estar entre puras mujeres y creo que por tanto no pueden entender lo que implica, por ejemplo, que un colega consultor de Nueva York te pida que si le sacas un boleto de avión porque asume que eres asistente, ¿no? O etcétera. Y yo lo que sí le decía, oye, mira, no sé cómo hacerlo, pero con gusto te ayudo y resulta que se disculpaban porque no, porque como que captaban que se habían equivocado. Ahora, creo que un detractor muy fuerte durante mi carrera fue la presión social. Yo que siempre brillaba en todo, estaba acostumbrada a que era pues la que vaya, le iba bien en la escuela, era la bien portada en la familia, etcétera. Pues ahora era una rebelde, ¿no? Que iba en contra del status quo. Y sí fue muy complicado para mí manejar el tema social. O sea, porque en ese entonces no era nada bien visto que una mujer que no tenía que trabajar para vivir, pues por gusto abandonara a sus hijos para ir a un trabajo, ¿no? Entonces, digo, por darles un ejemplo, las mamás del colegio pues no dejaban a sus hijas ir a la casa, a mi casa a jugar con mis hijas porque pues yo no estaba, ¿no? O si pues decían, ay, pues sí, tienen muchas clases sus hijas porque pues sí, pobre, porque ella trabaja, entonces las tiene que ocupar. Aunque, pues bueno, les tengo que confesar que mi mamá era muy moderna y a mí me tenía llena de clases como quiera, aunque ella estuviera ahí presente y ella no trabajaba. Y bueno, creo que para terminar, lo difícil para mí fue tener modelos a seguir, role models mujeres. El estereotipo en aquella época era que pues no había mamás exitosas profesionales cerca. Eh, entonces, pues si trabajabas, pues tus hijos iban a salir mal, ¿no? Y eras una mala madre. Entonces, pues sí fue un poco difícil. Yo la verdad es que en algún momento dije, a ver, ins- me voy a inspirar en mi papá porque pues, mi papá siempre trabajó y tenía excelente relación con él. Entonces yo dije, pues si él pudo tener una buena relación conmigo, pues yo también puedo hacerlo. Entonces, pues seguí su práctica de pasar tiempos de calidad conmigo y yo también lo hice con mis hijas. Eh, entonces, pues bueno, yo creo que eso y educarme mucho con libros me ayudó. Inés, cuéntame, yo también vengo del medio financiero y haz de cuenta que a veces siento que estás hablando de mí, ¿no? De muchas cosas similares, pero en ese camino y en ese balance, porque finalmente, aunque haya sido el medio financiero menos estresante las horas consultora, ¿no? En el medio financiero,
aún así había una exigencia de tener que estar ahí tiempo completo. Muchas veces, por ejemplo, en mi caso yo tuve tiempo flexible, horario flexible para poder manejar con mis hijos. ¿Cómo decides cómo llevar ese equilibrio en tu vida personal, familiar? ¿Tú lo decides? ¿Lo hiciste alrededor de los horarios que ya tenías en estos bancos? ¿Cómo manejas este balance para que puedas, digo, la culpa ahorita me platicas de eso, pero ¿cómo es que lo llevas en mejor término para no descuidar o cuál fue tu fórmula en la vida personal? Mi fórmula fue que empecé en un trabajo tan loco que para mí trabajar en la banca corporativa ya fue fácil. O sea, de broma decíamos que trabajábamos medio tiempo porque solamente trabajábamos de 9 a 9. Entonces, pues bueno, obviamente a mí me tocó trabajar en una época con muy poca flexibilidad, tanto en horarios como en herramientas tecnológicas. No había laptops, eh, no había celulares donde bajara un correo, entonces tenías que quedarte en la oficina a esperar un mail porque no había forma de recibirlo de otra manera. Recuerdo que el BlackBerry con correos y mensajes llegó hasta que yo tenía 35 años y que estaba justo a mitad de mi maestría de 2 años. Entonces, pues en mi vida, pues balance en términos de horas, pues fue cero, no hubo balance. Yo creo que un gran maestro de mi maestría, que era psiquiatra de profesión, pues nos hizo ver a todos los 60 alumnos la realidad, ¿no? Nos preguntó a todos qué era lo más importante en nuestra vida y todos contestamos que era la familia, pero luego nos preguntó que cuánto tiempo pasábamos en el trabajo y cuánto tiempo pasábamos con la familia. Y al ver la desproporción de las horas que pasábamos en el trabajo, pues obviamente él nos hizo ver que lo que más nos importaba era el trabajo, por la cantidad de atención y horas que le dedicábamos. Pero que esto no estaba mal, porque si no pusiéramos al trabajo primero, no podríamos dar a nuestras familias todo lo que anhelábamos darles, ¿no? Seguridad, educación, salud, oportunidades de esparcimiento, de desarrollo, etcétera. Entonces, pues creo que eso nos enseñó a que no lo viéramos como mal o miedo el tener ese desbalance. Y yo creo que mi balance de vida era emocional, porque en horas es imposible tener balance. Eh, para mí, creo que el saber que estaba haciendo lo correcto para el mejor desarrollo de mis hijas, lo que me hacía sentir bien. Y me apoyaba mucho en los libros y tomaba cursos para justo saber qué era lo correcto para mis hijas y no por lo que me conviniera a mí. Entonces, pues bueno, llegué a concluir que eso de que no se aprende para ser papá, pues era una mentira, porque pues claro que hay mucha literatura de calidad sobre cómo educar de la mejor manera a nuestros hijos y pues se puede aprender. Eh, También otra cosa que hice fue delegar el cuidado de mis hijas con otras personas profesionales, ¿no? O sea, yo planeé tener a mis hijas ya que tuve un patrimonio y ahorros con mi esposo para poder, pues, recibirlas bien, ya que tuve un buen trabajo con solidez. Y bueno, eso justo fue lo que me permitió tener siempre ayuda en casa, ¿no? Porque, pues, para mí, si quería llegar a niveles directivos, pues una guardería con sus horarios limitados no iba a cubrir mis requerimientos. Eh, También mi esposo y yo en ese momento nos dividíamos para estar con ellas, para el baño, por ejemplo, de la noche, o para dormirlas, o para lo de la comida. Pero la verdad es que luego tuve que arreglármela sola porque a él le dio cáncer cuando mis hijas tenían 2 años de edad. Son cuatas mis hijas. Y se murió cuando tenían 4 años. Entonces, pues sí fue, digamos, ahora totalmente mi responsabilidad seguirlas criando y desarrollando. Y lo que decidí es que no iba a bajar el ritmo ni cambiar de trabajo a otro más tranquilo por haber quedado viuda, sino que iba a seguir con la prioridad de mi trabajo para poder darles lo que pues yo soñaba para ellas. Pues eres una verdadera heroína, como tantas mujeres que aquí nos ven, que pues no paramos, ¿no?
Estamos en todos lados, aunque vivimos de repente agotadas y corriendo, cumplimos cada una de nuestras responsabilidades. Qué padre, Inés, esta parte no la conocía y qué fuerte y qué duro y te felicitamos por lograr salir adelante en la forma que lo has hecho. Oye, ¿y cómo te ves en el futuro? También nos gusta mucho el poder futuriar, el ver si tienes algo por ahí guardadito que te gustaría también sacar en el futuro. Cuéntanos. Me da mucho gusto formar parte del IWF al cual perteneces, que es el International Women Forum. Me encantó asistir a una de sus conferencias globales y me impactó positivamente saber que soy de las medianas de edad del grupo de 7,000 mujeres. O sea, había muchas mujeres con más de 10 y 20 años de edad que yo y vaya, el ver que seguían con una vida muy productiva y exitosa me inspiró mucho. Yo me metí al fellowship del IWF para seguir creciendo profesionalmente y desarrollándome en lo que me hiciera falta para poder llegar al C-suite, ¿no? Al nivel más alto. Y bueno, pues justo eso es lo que veo para mi futuro, aunque ya dirijo un negocio a nivel nacional y estoy súper contenta, pues quiero ver hasta dónde puedo llegar, ¿no? Y además, pues tengo a mis hijas y a mi nuevo esposo, que me casé hace 5 años, pues de porra para poder lograrlo. Entonces, pues bueno, por si les interesaba saber, hago paréntesis, mis hijas crecieron muy saludables y felices. Y bueno, pues estoy muy satisfecha. Hoy con mi vida profesional, personal, hace poco más de 5 años me vine a este banco, mandé a mis hijas a estudiar a Estados Unidos y me casé todo al mismo tiempo. Y bueno, llevo un año en esta nueva posición, dirigiendo la banca corporativa para el banco en México. Y siento que ahora me toca consolidar mi rol antes de tomar puestos de mayor responsabilidad y alcance que por supuesto quiero tomar. Y bueno, para finalizar, creo que yo, al contrario de mucha gente que me rodea, que está esperando que llegue pronto el día de retirarse, pues yo más bien quiero tener salud muchos años para poder trabajar lo más que pueda, seguir siendo productiva y, por supuesto, ayudar a las mujeres por venir. A mí me da mucha satisfacción trabajar, poder dirigir mi vida, mi destino y obviamente el haber podido pues dirigir el destino de mis hijas, a quienes por cierto les tocó una familia muy singular, muy femenina, conmigo de mamá soltera y ellas dos de hijas solamente. Así que bueno, pues quiero explorar hasta dónde puedo capitalizar mi potencial. Me encantaría dirigir un negocio más grande a nivel país o región o liderar algún país como CEO del banco. Claro, a esta vida se vino a ser feliz, Inés. Y qué padre que quieras seguir trabajando. Yo coincido contigo esto de que ya te quieres retirar y nos vamos a vivir 100 años y dices, ¿qué voy a hacer? ¿No? Si te jubilaras a la edad que dicen que te tienes que jubilar, pues son 40 años más de no estar haciendo No, nada. Yo coincido contigo. Hay que tener salud para seguir trabajando. Nos estamos acercando al final del programa. Yo quiero aprovechar a hacer un pequeño comercial para que si nos están escuchando, nos ayuden a compartir este video, que le den suscribir en el canal de YouTube. Estamos como Retos Femeninos UCB. También estamos en Facebook, en Retos Femeninos. Y adicionalmente estamos en Spotify para el que no lo pueda ver, que lo pueda escuchar. Sirve mucho que pongan sus comentarios, le den la campanita de suscribirse ahí en YouTube para que les avise cada vez que haya mujeres extraordinarias como lo eres tú, Inés. Muchísimas gracias por compartir esta historia de valor, de coraje, de valentía. Y antes quiero ver, Silvia, ¿con qué te quedas con este programa? No, bueno, yo me quedo con Inés. Qué barbaridad. Heroína absoluta y completa, como seguramente muchas de las que nos ven. Y además con estas historias, bueno, pues te puedes dar cuenta que no hay obstáculos, que si tú te lo propones, te preparas y realmente crees en ti y le metes todos los kilos, puedes llegar. Y yo le agradezco muchísimo a Inés el valor que ha traído este jueves de Mujeres Exitosas aquí a esta gran, gran, gran comunidad de retos femeninos. Y me gustaría, para despedir, que nos dejes tu frase. ¿Cuál es tu frase favorita? ¿Qué frase nos puedes compartir, mi querida Inés? bueno, creo que voy a usar tres frases favoritas. Una para el aspecto, digamos, de vida, filosofía de vida, que es, pues,
que viene uno a este mundo a trascender, ¿no? A servir a los demás. Y creo que pues el objetivo sería dejar este mundo un poquito mejor de lo que lo encontraste. Otra frase que también fue parte de mi filosofía de trabajo fue pues que las buenas noticias se fabrican, o sea, y a veces con mucho esfuerzo. Pues hay que trabajar en construir buenas noticias. Y la tercera frase que me gusta y que la implementé como parte de la educación a mis hijas fue pues ser fuerte y valiente, ¿no? Esos fueron los bastiones, digamos, que guiaran nuestra vida. Muchas gracias por invitarme a participar. Fue un verdadero honor y gusto estar aquí. Ojalá y pueda servir este testimonio para muchas de sus oyentes del programa.